Mis hijos no aparecieron en mi fiesta de jubilación, demasiado ocupados con sus vidas importantes como para honrar a un padre que lo sacrificó todo. Y entonces llegó una carta, cuyas palabras me hirieron más que su ausencia. Después de eso, mi teléfono estalló con 63 llamadas perdidas de mi familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. El auricular golpeó la base con una violencia que hizo temblar la pantalla de la lámpara. Era mi tercera llamada. 3 hijos, 3 timbrazos sin respuesta que resonaban como bofetadas en mi rostro curtido por los años. «Maldita sea», murmuré, mirando la mesa del comedor en la que había invertido 2 horas para dejarla impecable. Cada tenedor alineado, cada servil servilleta doblada con precisión. El asado se enfriaba en el horno, y las papas comenzaban a cubrirse con esa película gris que aparece cuando la esperanza muere lentamente. Volví a ajustar el centro de mesa, las rosas de porcelana de mi madre, esas que habían sobrevivido a 43 mudanzas entre viviendas de la compañía y apartamentos impregnados del olor a desilusiones ajenas. Elvin solía adorar estas cenas de domingo cuando tenía 8 años, antes de que las computadoras le enseñaran que las historias de su viejo sobre la acería no eran más que ruido entre sus pensamientos importantes. El reloj marcaba las 6:15. Ya estaban tarde, pero eso era normal. Aprendí que el éxito convierte a la gente en elegantemente impuntual. Tomé de nuevo el teléfono y marqué el número de Elvin con dedos que apenas temblaban. ¿Edad? ¿Nervios? Ya no podía distinguir. Hola, Elvin. ¿Dónde estás, hijo? La fiesta ya empezó y tu asado favorito se está enfriando. Mi voz llevaba ese entusiasmo forzado que suena como papel aluminio entre los dientes. Los timbrazos se alargaron, 1, 2, 3, 4, hasta que el buzón de voz respondió con su saludo profesional, frío y distante. Colgué sin dejar mensaje. No tenía sentido suplicar a un hombre ocupado. A las 6:45 ya había revisado la comida 6 veces, recolocado las sillas 2 y desgastado la alfombra del pasillo que daba a la ventana. Cada coche que doblaba hacia Maple Street hacía que mi pecho aleteara como el de un adolescente esperando a una cita de graduación que tal vez nunca llegaría. Ninguno se detenía frente a mi casa. El siguiente número fue el de Gren. Tal vez los niños estuvieran enfermos. Sus gemelos atrapaban cualquier virus que rondara en la guardería. Eso explicaría el silencio. Gren, ¿los chicos están enfermos? ¿Por qué no han venido? Tus hijos me preguntaban por su abuelo la semana pasada. La comida está lista, hijo. Preparé ese pan de maíz que solías robar de la rejilla cuando aún estaba caliente. De nuevo, el buzón de voz. Su voz sonaba más joven en la grabación, más feliz, en esos tiempos en los que aún devolvía las llamadas del hombre que le enseñó a atarse los cordones. La casa se sentía inmensa y vacía, como un museo tras la hora de cierre. Las sombras se estiraban sobre paredes que habían visto crecer a mis hijos, alejarse, convertirse en extraños que compartían mi apellido, pero no mi tiempo. A las 7:15, la desesperación me empujó a marcarle a Del Mare, mi hijo menor, mi última esperanza. El rebelde que aún me abrazaba en Navidad, aunque sus abrazos se parecían más a un trámite que a afecto verdadero. Del Mare, por favor, llámame cuando recibas este mensaje. Tus hermanos no vinieron esta noche. Pensé que tal vez tú. Mi voz se quebró como cuero reseco. No pude terminar. Las palabras se atoraron en mi garganta como fragmentos de vidrio. Entonces la verdad me cubrió como una manta helada. No era ninguna emergencia lo que los había retenido, ni una crisis que reclamara su atención. Simplemente habían decidido que el cumpleaños número 67 de Cornelius Edwards no valía 2 horas de su precioso tiempo. La revelación me golpeó con más fuerza que cualquier puñetazo que recibí en mis años en la acería. Mis hijos, los hombres a quienes crié, alimenté, vestí y protegí, habían decidido ignorar al hombre que les dio todo lo que tenía. Comencé a recoger la mesa con precisión mecánica, apilando platos que nunca tocaron comida, doblando servilletas que jamás rozaron labios.
Cada movimiento era como desmontar mi propio funeral antes de que llegaran los dolientes. 40 años, susurré a la sala vacía. 40 años trabajé por ellos. 40 años de turnos dobles para que tuvieran zapatillas nuevas, fondos para la universidad y todo lo que yo nunca tuve. La vajilla tintineó cuando la guardé en el aparador. Cada pieza era un recuerdo de aquellos tiempos mejores, cuando mis hijos peleaban por ayudar a poner la mesa. Cuando aún les importaba discutir por cualquier cosa relacionada con su padre. El cansancio me venció y me desplomé en la silla, donde aguardaba una pila de correo. Facturas y folletos que había ignorado mientras preparaba una fiesta que solo existía en mi imaginación de viejo ingenuo. En la cima, un sobre blanco manuscrito en una caligrafía que reconocí de inmediato. Stella Campbell, mi amiga de la infancia. La chica que me conoció antes del matrimonio, los hijos y la lenta muerte de los sueños. Mis manos temblaban mientras levantaba la carta de Stella. Habíamos intercambiado tarjetas navideñas durante 30 años, pero las cartas personales eran raras, reservadas para muertes, divorcios u otros desastres que exigían más que un saludo festivo. Él sobrepesaba más de lo que debería, cargado de una importancia que podía sentir pero no entender aún. Pasé el dedo bajo el sello, rompiéndolo con la precisión de un hombre que aprendió que apresurarse en lo importante solo conduce al arrepentimiento. El papel color crema se desplegó revelando su letra impecable, trazada con la caligrafía que nos inculcaron a golpes en la primaria, cuando los maestros todavía creían en lo permanente. Querido Courtney, empezaba, el apodo que solo ella seguía usando, un vestigio de nuestra infancia cuando mi mayor preocupación era si compartiría sus galletas en el almuerzo. Me encontré con tus hijos en el Riverside Café el martes pasado. Cuando los mencioné, sus rostros cambiaron de una forma que me rompió el corazón. Mi pecho se apretó. El Riverside Café estaba a apenas 15 minutos de mi casa. Lo bastante cerca como para que mis hijos vinieran a verme cuando quisieran. Al parecer, sí tenían ánimo para café, pero no para su padre. Escuché por amigos en común que te consideran anticuado y aburrido. Elvin incluso se rió cuando alguien mencionó tu fiesta de cumpleaños, diciendo que todavía actúas como si fueran niños que tienen que asistir a cada pequeña celebración. Las palabras cayeron como golpes físicos. Cada frase arrancaba otra capa de las cómodas mentiras con las que me había estado engañando sobre mi relación con mis hijos. No solo me ignoraban, se burlaban de mí. Frente a amigos, extraños, cualquiera que los escuchara. Mi respiración se volvió entrecortada, jadeos rápidos que hacían girar la habitación. Apreté los bordes de la carta hasta arrugar el papel, releyendo las frases más crueles para asegurarme de no haber malinterpretado. Pequeña celebración. Mi cumpleaños se había convertido en una broma para ellos. Algo anticuado, patético, que su padre trasnochado insistía en tratar como si todavía importara. Me obligué a seguir leyendo, aunque cada palabra se sentía como tragar vidrio molido. Gren mencionó que todavía los llamas cada semana, como si no tuvieran sus propias vidas que manejar. Lo dijo con amabilidad, pero la incomodidad era evidente. Del Mare solo asintió, incómodo, pero sin contradecirlo. La traición dolía más que la ira. Llegaba a ese lugar donde habita el amor y lo envenenaba con la certeza de que mis hijos se avergonzaban de mí. No se trataba de que estuvieran ocupados o que les resultara una molestia. Era vergüenza genuina del hombre que había sacrificado todo para forjar sus futuros. Te mereces algo mejor, Courtney. Fuiste un buen padre que trabajó hasta el agotamiento por esos muchachos. No dejes que olviden quién fuiste para ellos, aunque ellos ya hayan olvidado quiénes son para ti. La carta terminaba con su firma y un postdata que me atravesó como un cuchillo. A veces, la gente necesita que se le recuerde lo que está perdiendo, antes de perderlo para siempre. Me quedé en silencio, aturdido, con la carta temblando en mis manos mientras las palabras de Stella resonaban en mi cabeza. La mesa vacía frente a mí parecía burlarse, no solo del fracaso de esa noche, sino de todos los fracasos que había estado demasiado ciego para ver. Mis hijos no me amaban. Me toleraban de vez en cuando la conveniencia lo permitía.
Yo era una obligación que gestionaban, un deber cumplido con el mínimo esfuerzo necesario para evitar la culpa. El dolor físico en mi pecho se intensificó, irradiando por mi brazo izquierdo como campanas de alarma que estaba demasiado roto para escuchar. Todo lo que creía sobre mi familia había sido arrancado de cuajo en 3 párrafos de caligrafía impecable. El primer zumbido llegó exactamente a las 9:15. La pantalla de mi teléfono se iluminó con el nombre de Elvin parpadeando. Lo miré sin moverme, dejando que la llamada se fuera al buzón. Antes de que la pantalla se apagara, volvió a encenderse. Esta vez era Gren. Luego Del Mare. Después otra vez Elvin, su nombre apareciendo con la desesperación de un hombre que de pronto comprendía que algo andaba mal. Las llamadas llegaron en oleadas, ráfagas frenéticas que hacían vibrar el teléfono sobre la mesa como un insecto enfurecido. Cada zumbido me atravesaba como una descarga eléctrica, pero mantuve las manos entrelazadas en mi regazo, observando cómo se acumulaban las llamadas perdidas como acusaciones mudas. 63 llamadas en 15 minutos. Un nuevo récord de atención paternal, aunque llegaba 3 horas tarde, demasiado tarde para significar otra cosa que control de daños. El teléfono empezó a sonar también con mensajes de texto, la sinfonía de notificaciones formando un crescendo de urgencia artificial. Finalmente lo tomé, desplazándome por las súplicas digitales con el desapego de un científico examinando especímenes. «Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Estamos preocupados». El mensaje de Elvin llevaba el tono imperativo que usaba con sus subordinados, como si la preocupación pudiera ordenarse. «Por favor, llama. Los niños preguntan por el abuelo». El texto de Gren me arrancó una carcajada amarga que resonó contra las paredes vacías. Los niños seguramente ya dormían, y probablemente nunca preguntaban por mí. «Courtney, ¿qué pasó? Respóndenos». Incluso Del Mare se había unido al coro, aunque su mensaje parecía más genuino que el de sus hermanos. La culpa siempre había sido su punto débil. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, escuchando cómo vibraba contra la madera. Cada zumbido era otra oportunidad de conexión que llegaba tarde. La ironía no se me escapaba. Ellos habían ignorado mis llamadas cuando los necesitaba, pero ahora esperaban respuestas inmediatas porque su conveniencia lo exigía. «Ahora sí están preocupados», dije en voz alta, sorprendido por la dureza de mi propio tono. «Me pregunto por qué». La respuesta llegó con una claridad cristalina. Alguien les había contado lo de mi fiesta, lo de mis llamadas ignoradas, lo del viejo sentado solo ante una mesa perfecta y una cena enfriándose. La culpa era un gran motivador, sí, pero era un sustituto miserable para el afecto verdadero. El teléfono siguió con su berrinche electrónico, pero mi mente ya pensaba más allá de la humillación de esa noche. La carta de Estella me había abierto los ojos a verdades que no quería ver, y las llamadas frenéticas de mis hijos solo confirmaban lo que ella había escrito. Ellos no estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por ellos mismos, por cómo mi silencio los hacía quedar, por lo que la gente pensaría si se enteraban de que los hijos de Cornelius Edwards habían abandonado a su padre en su cumpleaños. Era puro manejo de imagen. Control de daños para hombres que habían construido sus vidas sobre los cimientos de mis sacrificios, pero que ahora querían olvidar al constructor. Tomé el teléfono una última vez, revisando sus mensajes cada vez más desesperados con la frialdad de un hombre que ya no cree en cuentos de hadas. Ellos necesitaban que yo respondiera, que los absolviera de la crueldad de esa noche con mi perdón habitual. Pero el perdón requiere arrepentimiento, y el pánico no es lo mismo que el remordimiento. Apagué el teléfono por completo, cortando el cordón umbilical electrónico que me mantenía conectado al mundo de emociones calculadas y amor conveniente de mis hijos. El silencio que siguió se sintió como libertad. Mañana, me prometí, traería cambios. Esta noche me había dado una lección valiosa sobre la diferencia entre ser un padre y ser un tonto. Mis hijos querían la herencia de un hombre al que consideraban anticuado y aburrido. Bien, podían tenerla. Pero la ganarían de maneras que nunca imaginaron de su predecible y vergonzoso padre. El sueño fue un extraño esa noche, pero la mañana trajo claridad,
como un baldazo de agua fría en el rostro. A las 10 en punto ya había dispuesto las sillas de la sala en un semicírculo perfecto, cada una a 45 centímetros exactos de la mesa de centro. Precisión militar, lo habría llamado mi padre. La misma atención al detalle que lo mantuvo con vida en Corea y que a mí me mantuvo empleado durante 40 años. 3 sillas para 3 hijos. Una silla para el padre, colocada un poco más alta, en el desnivel junto a la chimenea. La psicología no era ciencia espacial después de décadas lidiando con obreros del acero que siempre creían ser más listos que sus supervisores. Elvin llegó primero, como era de esperarse. Su BMW negro se estacionó en mi entrada a las 10:25 exactas, porque los hombres exitosos siempre llegan un poco antes para demostrar lo ocupados que están. Desde la ventana lo vi revisar su teléfono 2 veces antes de acercarse a la puerta, con su maletín de cuero italiano balanceándose como un arma. «Papá». Su voz llevaba ese tono profesional que usaba con empleados que lo habían decepcionado. «¿De qué se trata todo esto? Tengo una videollamada con Singapur en 1 hora. Siéntate». Le señalé la silla que había escogido para él. La que tenía el resorte roto que lo obligaría a estar incómodo. «Esperaremos a tus hermanos». 5 minutos después llegó la camioneta familiar de Gren, con el motor cascabeleando como las rodillas de un viejo. Entró apurado, con esa energía nerviosa de quien vive su vida pidiendo disculpas por llegar tarde. «Perdón, perdón. Tuve que dejar a los gemelos con la señora Henderson. Emma sigue peleando con esa fiebre, y Nelly no quería dejarlos con nadie más», explicó Gren antes de que siquiera preguntara, su culpa desbordándose en palabras apresuradas. «¿Todo está bien?» Sonabas extraño por teléfono. «Todo está bien. Siéntate». El rugido de una motocicleta anunció la llegada de Del Mare, probablemente despertando a medio vecindario. Entró tambaleándose, con la pinta de quien había dormido con la misma ropa del día anterior, y el olor a cerveza barata y arrepentimiento pegado a su piel como colonia. «Ya estoy aquí», murmuró, dejándose caer sin ceremonia en la silla restante. «¿Cuál es la emergencia?» Los observé en silencio. Mis 3 hijos, sentados frente a mí, evitando mirarse entre ellos y evitando mirarme a mí. Elvin revisaba su teléfono cada 30 segundos. Gren jugueteaba con su anillo de bodas. Del Mare contemplaba sus botas como si contuvieran los secretos del universo. Los llamé para hablar de lo que ocurrió ayer. Empecé, con la voz medida de un capataz que enfrenta a obreros que han roto la maquinaria. Elvin se enderezó de inmediato, poniéndose en modo de control de daños. «Papá, lo siento mucho por lo de ayer. Tuvimos una reunión crítica con clientes de Tokio que no podía posponerse. El proyecto vale $3 millones, y aún no». El acero en mi voz cortó su explicación como una cuchilla. Cerró la boca, probablemente por primera vez en años, sin terminar la frase. «Gren». Mi hijo del medio se sonrojó como pintura fresca. Emma tuvo fiebre alta y tuvimos que correr a urgencias. Nelly estaba histérica. Ya sabes cómo se pone cuando los niños se enferman. El médico dijo que solo era un virus, pero no podíamos irnos hasta Del Mare. El menor levantó la vista con unos ojos cansados, marcados por todo lo que había estado ahogando últimamente. Yo, simplemente lo olvidé. ¿De acuerdo? Lo siento. He tenido demasiadas cosas en la cabeza. El trabajo, las deudas y... ¡Basta! Una sola palabra los silenció a los 3. He escuchado suficiente. Durante los siguientes 30 minutos los dejé explayarse en sus excusas, observando cada actuación con el desapego de un crítico de teatro reseñando obras amateurs. Elvin adornó su historia con zonas horarias internacionales y emergencias corporativas que sonarían impresionantes para cualquiera que jamás hubiera manejado una crisis real. Gren convirtió su drama médico en un relato lleno de síntomas y consultas que, en la vida real, habrían tomado horas. Y Del Mare, él solo repetía disculpas, mencionando problemas vagos que nunca especificaba. Mentiras. Elaboradas construcciones diseñadas para absolverlos de culpa, y de paso,
hacerme sentir egoísta por esperar su presencia en algo tan trivial como el cumpleaños de su padre. Ya han dicho lo suyo, anuncié cuando finalmente se agotaron sus explicaciones. Ahora me toca hablar a mí. Me incliné hacia adelante y tomé los 3 sobres Manila que había preparado esa misma mañana. Los coloqué sobre la mesa de centro con precisión deliberada. Cada sobre llevaba un nombre escrito con mi letra cuidadosa. La misma caligrafía con la que había firmado permisos escolares y boletas de calificaciones en aquellos tiempos en que ser su padre significaba algo más que ser su decepción. Sus ojos se clavaron en los sobres como pájaros acechando a una serpiente. La sala se llenó de un silencio roto solo por el tic-tac del reloj, que convertía los segundos en horas. Tengo una propuesta para cada uno de ustedes. Los sobres reposaban entre nosotros como armas cargadas, su contenido oculto pero amenazante. Ábranlos. Elvin fue el primero en alargar la mano, como siempre, el hijo que tomaba el control. Rasgó el papel con la eficacia de un hombre acostumbrado a documentos importantes. Gren y Del Mare lo siguieron con más cautela, sus movimientos lentos, como si presintieran el peligro que se avecinaba. 3 documentos idénticos emergieron, papeles de herencia, meticulosamente preparados por Henderson y Associates, el mismo bufete que había manejado la herencia de mi padre 30 años atrás. Los ojos de mis hijos se agrandaron al leer las cifras, la jerga legal, el alcance de bienes que nunca se habían molestado en preguntar. $700,000, dije en voz baja, observando cómo sus rostros cambiaban. Eso es lo que dejaron 40 años en la acería, algunas inversiones cuidadosas y el seguro de vida de su madre. Del Mare soltó un silbido bajo, traicionado por su propia desesperación financiera. Las manos de Gren temblaron al sostener los papeles. Elvin mantuvo un rostro profesionalmente neutro, pero alcancé a ver los cálculos rápidos detrás de sus ojos. 700,000 podían comprar muchos ascensos corporativos. Hay una condición. Me recosté en mi silla, saboreando la atención repentina. Recibirán su herencia cuando demuestren que recuerdan lo que significa la familia. ¿Qué clase de condición? Elvin activó sus reflejos de abogado, escaneando el documento en busca de letras pequeñas. 1 mes. Cada uno viviendo aquí, conmigo. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. Primero Elvin, luego Gren, luego Del Mare. 3 meses en total. Papá, esto es imposible. Elvin se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. Tengo plazos, clientes que dependen de mí. No puedo desaparecer 1 mes. Entonces la Cruz Roja hará un mejor uso del dinero. Mi voz se mantuvo firme, serena. Ellos están listados como beneficiarios alternativos en los 3 documentos. Gren levantó la mirada de sus papeles, su confusión reemplazando la emoción inicial. ¿Quieres que nos mudemos aquí? ¿De verdad? ¿Y mi familia? Nelly y los gemelos podrán visitarte, pero dormirás aquí, desayunarás en esta mesa y pasarás tus días aprendiendo lo que me tomó 40 años intentar enseñarles. Esto es chantaje, declaró Elvin, aún caminando de un lado a otro. Manipulación emocional. ¿Es elección? Corregí. Escoge tu herencia o tus excusas convenientes. Pero no puedes tener ambas. Del Mare no había pronunciado palabra desde que abrió su sobre. Miraba la cifra de la herencia como si estuviera escrita en un idioma extranjero, seguramente calculando cuántos meses de renta cubrirían $700,000, cuántos reinicios podría comprar con ese dinero. ¿Qué exactamente estaríamos haciendo aquí? Preguntó Gren, siempre el práctico. ¿Cuál es el punto de este aprendizaje? Me puse de pie lentamente, sintiendo en mis huesos cada uno de mis 67 años. Aprender que el éxito no se trata solo de escalar jerarquías corporativas, ni de administrar carteras de inversión, ni de cualquiera de esas cosas que hacen en lugar de llamar a su padre. Durante la siguiente hora intentaron todas las tácticas de negociación imaginables. Elvin ofreció visitarme con más frecuencia, incluirme en vacaciones familiares, pagarme un retiro de lujo. Gren sugirió cenas dominicales regulares, reuniones festivas, privilegios de abuelo con los gemelos.
Del Mare permaneció en silencio, aferrado a sus papeles como a un salvavidas. Pero yo había pasado 40 años lidiando con negociadores sindicales capaces de discutir hasta convencerte de que el sol no existía. Estos muchachos eran aficionados en comparación. 1 mes cada uno, repetí, empezando con el BIN el próximo lunes. O la Cruz Roja recibirá una donación muy generosa en sus nombres. El silencio volvió a caer sobre la sala, pesado, mientras la realidad se depositaba sobre ellos como polvo. $700.000 cada uno. Más dinero del que jamás habían esperado. Suficiente para cambiarles la vida. Pero ganarse esa herencia significaba pasar tiempo con el viejo al que habían estado evitando durante años. De acuerdo. La rendición de Elvin llegó primero, cortante y profesional. 1 mes, pero trabajaré a distancia y no pienso abandonar a mis clientes. Aceptable. Asentí, volviéndome hacia Gren. ¿Y tú? Él miró los papeles de la herencia, luego me miró a mí y después volvió a los papeles. Nelly tendrá preguntas. Dile la verdad. Dile que tu padre está comprando de vuelta el tiempo que has estado demasiado ocupado para darme. Su voz salió con la resignación de un hombre que comprendía que había sido superado. 1 mes. Finalmente, Del Mare levantó la vista de su sobre. ¿Y si nos negamos? Entonces recibirán exactamente lo que me dieron ayer. Nada. Él asintió lentamente, entendiendo las matemáticas de la situación mejor que sus hermanos. Era el que menos tenía que perder y más que ganar. ¿Cuándo empiezo? Después de que terminen tus hermanos. Primero Elvin, luego Gren y por último tú. Para el verano sabremos si esta familia vale la pena salvar. 3 días después, Elvin llegó con 2 maletas y un portafolio para su computadora. Su rostro estaba endurecido por la determinación, como un soldado reportándose a un deber indeseado. En menos de 1 hora había convertido mi antiguo dormitorio en una oficina improvisada. Cables serpenteaban por el suelo como hiedra electrónica, y múltiples pantallas iluminaban hojas de cálculo y ventanas de videoconferencia. Necesitaré tiempo sin interrupciones para las llamadas, anunció mientras colgaba trajes en el armario con precisión matemática. El proyecto de Singapur exige comunicación constante en distintas zonas horarias. Ya veremos. Respondí, porque su primera lección ya estaba planeada. Las interrupciones comenzaron el martes por la mañana. Justo cuando su voz alcanzaba ese tono importante que usaba con sus clientes internacionales, golpeé la puerta. ¿Necesitas ayuda para mover los postes de la cerca? Pregunté desde el pasillo. No tomará mucho. Papá, estoy en una presentación crucial sobre proyecciones trimestrales. Los postes no se van a mover solos. Cuando finalmente me acompañó al patio trasero, su camisa cara estaba empapada de sudor y su compostura profesional comenzaba a resquebrajarse. Yo ya había cavado el primer hoyo. No puedo pasarme todo el día clavando clavos. Su frustración se desbordaba mientras forcejeaba con herramientas que le resultaban tan extrañas como un idioma nuevo. Este proyecto vale millones. Yo tampoco pude pasarme 40 años sin ir todos los días a la acería, repliqué, entregándole la barrena para postes. Y aún así lo hice. Cada día trajo nuevas lecciones disfrazadas de tareas. La reparación del porche le enseñó paciencia. Preparar el huerto le mostró la importancia de los cimientos. Renovar la cocina le demostró que la planificación cuidadosa evita errores costosos. Principios que decía entender en los negocios, pero que jamás había aplicado con sus propias manos. Esto es distinto, protestó después de una tarde particularmente difícil instalando burletes. No es lo mismo que el pensamiento estratégico, ¿o sí? Limpié mis herramientas con el mismo cuidado metódico que había aprendido en la acería. Cada error cuesta tiempo y dinero. Cada atajo crea problemas más grandes después. Cada día te presentas, o no. Y la gente depende de tu elección. El punto de quiebre llegó en la 3ª semana, durante el té de la noche, que se había convertido en nuestro ritual inesperado. Elvin estaba sentado frente a mí,
sus manos cuidadas rodeando una taza que había pertenecido a su madre. Miraba el líquido oscuro como si escondiera respuestas. A veces tengo miedo de no estar a la altura de las expectativas, confesó en voz baja, como si dejara escapar un secreto guardado demasiado tiempo. Cada proyecto, cada reunión, cada revisión trimestral, siento que estoy a un error de que me descubran como un incompetente. Ahora sabes lo que sentí toda mi vida. Me miró sorprendido por el paralelo. ¿Tú? Pero siempre parecías tan seguro, tan firme en todo. Estaba aterrorizado cada día de no poder mantenerlos. De que la acería cerrara. De que mi falta de educación me alcanzara al fin. Bebí un sorbo, probando recuerdos de incontables noches de desvelo. La diferencia es que yo no podía rendirme. Ustedes tres dependían de mí. Algo se movió en su expresión. Tal vez reconocimiento. Tal vez comprensión. Pero por primera vez desde su infancia, mi hijo mayor me vio como algo más que el viejo que lo había criado. La última semana transcurrió diferente. Elvin siguió atendiendo sus videoconferencias, pero también comenzó a preguntar sobre las reparaciones de la casa, sobre mis años en la acería, sobre lecciones que había ignorado mientras escalaba su escalera corporativa. Sus manos se endurecieron. Sus trajes quedaron más tiempo en el armario. La última mañana de marzo, guardó sus pertenencias con menos prisa de la que había mostrado al desempacarlas. En la puerta vaciló, su eficiencia habitual tambaleando. Ahora lo entiendo, dijo, dejando la maleta en el suelo. Entiendo lo que intentabas enseñarnos. Antes de que pudiera responder, se adelantó y me abrazó. No fue el abrazo obligatorio de las fiestas recientes, sino algo real, agradecido, largamente esperado. El abrazo duró exactamente lo suficiente para que la camioneta familiar de Gren se detuviera en la entrada, anunciando el inicio del siguiente mes de aprendizaje. 2 días después de que Elvin guardara sus herramientas y me abrazara en despedida, la minivan de Gren se estacionó frente a la casa con una energía completamente distinta. Las risas de los niños se escapaban incluso antes de que se abrieran las puertas. Emma salió disparada del asiento delantero como un resorte, con su mochila amarilla saltando detrás de ella, mientras Liam rodaba desde la puerta lateral con el entusiasmo torpe de un niño de 8 años cansado de estar sentado demasiado tiempo. «¡Abuelo!». La voz de Emma cruzó el patio cargada de la alegría pura de quien aún no ha aprendido a decepcionarse de los adultos. «Mamá dice que viviremos contigo todo un mes». Nelly emergió del asiento del conductor, con esa expresión de disculpa que las madres perfeccionan cuando sus hijos muestran demasiada emoción. «Espero que esto no sea demasiada molestia, señor Edwards. Trajimos sacos de dormir para los niños». «Disparates». Ya estaba reorganizando mentalmente los muebles, convirtiendo mi despacho en un dormitorio temporal para Gren y Nelly, y preparando la antigua habitación de su padre para los gemelos. En una casa de familia no se usan sacos de dormir. Gren se quedó atrás, supervisando la descarga de una impresionante colección de juguetes, ropa y dispositivos electrónicos que, al parecer, constituían el kit mínimo de supervivencia para los niños modernos. Su nerviosismo se notaba en la manera en que organizaba todo 2 veces, revisando bolsas que ya estaban perfectamente ordenadas. «Papá, ¿estás seguro de esto? 4 personas por un mes es demasiado. 4 personas por un mes es exactamente lo que significa familia». En cuestión de horas, mi casa se transformó. Los materiales de arte de Emma colonizaron la mesa de la cocina. Los coches de juguete de Liam crearon atascos elaborados sobre la alfombra de la sala. El bullicio constante de los gemelos llenó silencios que llevaban años sin romperse, sus voces entretejiéndose por las habitaciones como música que había olvidado cómo sonaba. «Abuelo, ¿me enseñarás a jugar ajedrez?», preguntó Emma después de la cena, sacando un tablero que había pertenecido a su padre cuando tenía su edad. Había enseñado ajedrez a mis 3 hijos en esa misma mesa de cocina donde ahora Emma colocaba las piezas con cuidadosa precisión. Gren observaba desde la puerta, probablemente recordando sus propias lecciones de décadas atrás, cuando su mayor preocupación era si su rey estaba realmente a salvo tras una muralla de peones. «Tu papá era muy buen jugador de ajedrez»,
le dije a Emma mientras le explicaba cómo se movía cada pieza. Muy estratégico, siempre pensando 3 jugadas adelante. ¿Cómo hace ahora?, preguntó ella, moviendo la reina con la confianza de quien aún no ha aprendido el valor de la paciencia. Exactamente como hace ahora, respondí, aunque mis ojos no estaban en Emma, sino en Gren, observando la sorpresa en su rostro al darse cuenta de que su hija podría heredar su mente táctica. Las historias surgieron de manera natural después de eso. Durante el té de la noche, ahora acompañado de leche y galletas para manos más pequeñas, me descubrí compartiendo recuerdos de un Gren niño que había guardado bajo llave durante años. Historias de fuertes de mantas que abarcaban 3 habitaciones, de proyectos de ciencias que requerían viajes de emergencia a la ferretería, de un niño que construyó un periscopio funcional con tubos de cartón y espejos, solo para espiar a sus hermanos. ¿Papá construyó un periscopio? Liam abrió los ojos con asombro, descubriendo que su padre había sido capaz de hacer magia. Tu padre era brillante para crear algo útil de la nada, le dije, observando a Gren removerse en su silla. Y sospecho que aún lo es. Ni siquiera recuerdo que nos contaras esas historias, dijo Gren en voz baja, después de que los niños se fueron a dormir. Estabas demasiado ocupado creciendo como para recordarlas. Los días fueron encontrando su propio ritmo. Las mañanas eran de panqueques con Emma, ayudándome a medir los ingredientes, mientras Liam ponía la mesa con precisión matemática. Las tardes las dedicábamos al jardín, 3 generaciones enseñando y aprendiendo mientras preparábamos la tierra para la siembra de primavera. Las noches estaban reservadas para cuentos, ajedrez y el caos reconfortante de la vida en familia. Gren se fue relajando poco a poco. Su apuro constante se fue transformando en algo más cercano a la calma. Ver a sus hijos descubrir a su abuelo parecía recordarle cosas que había olvidado sobre ser padre. Extrañaba esto, confesó una noche mientras limpiábamos tras un proyecto de arte particularmente desordenado. Solo estar juntos, sin correr hacia lo siguiente. Entonces deja de correr. Al final de abril, lo difícil ya no era adaptarse, sino pensar en la partida. Emma empacó sus materiales de arte con teatral desgano, suspirando dramáticamente cada vez que un crayón desaparecía en su mochila. Liam construyó una última pista de autos, un elaborado sistema de bucles y saltos que solo sobreviviría hasta el próximo día de limpieza. Abuelo, susurró Emma mientras Gren cargaba las maletas en la camioneta. ¿Podemos volver pronto? Cuando quieras, prometí, y lo decía de corazón. Gren vaciló junto a la puerta del conductor, mirando a sus hijos despedirse con la mano a través de la ventana trasera. Papá, yo. Guárdalo para la próxima. Lo interrumpí. La próxima vez tráelos todo el verano. Su sonrisa me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto había cambiado en 30 días. A la mañana siguiente, mientras la familia de Gren se alejaba con promesas de visitarme cada fin de semana, escuché el rugido familiar de la motocicleta de Del Mare acercándose. Pero esta vez el sonido llevaba otro peso. Menos desafío, más resignación. El motor tartamudeó un poco al estacionarse, reflejo mecánico de los problemas que mi hijo menor había cargado durante años. Del Mare bajó de la moto con movimientos medidos, como quien arrastra tanto una resaca como viejas heridas emocionales. 2 bolsas deportivas gastadas contenían todo lo que poseía. Un hecho que decía más sobre sus decisiones de vida que cualquier conversación que hubiéramos tenido. «Buenos días», murmuró, evitando el contacto visual mientras se echaba las bolsas al hombro. ¿Dónde me pongo? Primero el garaje. Luego veremos lo demás. Mi garaje se había convertido en un cementerio de proyectos inconclusos. Casas de pájaros a medio hacer. Herramientas oxidadas. Y en un rincón, cubierto por una lona manchada de pintura, descansaba mi Mustang de 1967. Lo había comprado el año en que nació Del Mare, con la idea de restaurarlo al jubilarme. 26 años después, la jubilación había llegado, pero la motivación había resultado más esquiva que el tiempo. ¿Qué hay bajo la lona?, preguntó Del Mare, su curiosidad venciendo por un momento su postura defensiva. Tu educación.
Retiré la cubierta, revelando la pintura rojo cereza apagada por décadas de polvo y abandono. El cromo pedía pulido, el interior necesitaba reconstrucción y el motor no rugía desde que Clinton estaba en la Casa Blanca. Pero la estructura estaba intacta. Todo lo necesario para resucitarlo seguía allí. «Lo vamos a arreglar». La voz de Del Mare tenía la primera chispa de interés que le oía en años. «Lo vas a arreglar tú. Yo voy a supervisar». El trabajo comenzó despacio, con cautela. Del Mare se acercaba al motor como si pudiera morderlo. Su conocimiento mecánico se limitaba al mantenimiento de motocicletas y a lo que había absorbido en vídeos de YouTube. Pero sus manos eran firmes y su atención se centraba de una forma que no veía desde que era adolescente, construyendo aviones de modelismo en este mismo garaje. «El carburador está muerto», anunció tras una hora de inspección minuciosa. «La bomba de gasolina también debe estarlo. Esto no ha arrancado en siglos. Más que siglos, pero todo puede reconstruirse si tienes paciencia». Trabajábamos en silencio la mayor parte del tiempo, comunicándonos con dedos que señalaban piezas o herramientas más que con palabras. Del Mare tenía una intuición mecánica que sus hermanos no compartían. Sabía lo que necesitaban los motores, escuchaba los problemas en cambios sutiles de sonido y ritmo. «¿Por qué nunca lo terminaste?», preguntó en la segunda semana, con las manos hundidas en la transmisión. «Perdí la motivación cuando murió tu madre. Algunos proyectos necesitan más de un soñador para sobrevivir». Asintió sin levantar la vista, entendiendo el peso de los planes abandonados mejor que sus hermanos exitosos jamás podrían. El punto de quiebre llegó en la tercera semana, frente a un carburador testarudo que se negaba a cooperar a pesar de nuestros esfuerzos. Del Mare llevaba una hora repitiendo los mismos ajustes, con la frustración creciendo en cada intento fallido. «Esto es inútil». Arrojó la llave inglesa contra el armario de herramientas, el metal resonando como un trueno. «No sirvo para nada. Siempre supiste que era un fracaso». «Yo sabía que te sentías un fracaso», lo corregí, recogiendo la herramienta del suelo. «Y hay una diferencia». «¿La hay?». Su voz se quebró como la de un muchacho mucho más joven. «He sido tu decepción desde que aprendí a caminar. Malas notas, malos trabajos, malas decisiones. Todo lo que toco se convierte en basura. Lo único que me decepcionó fue que huyeras de mí». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un puente inesperado. Del Mare miró el carburador grasiento en sus manos, con lágrimas mezclándose con el aceite en sus mejillas. «Tenía miedo de decepcionarte más de lo que ya lo había hecho», susurró Del Mare. «Era más fácil mantenerme lejos que seguir fallando frente a ti». «¿Crees que tus hermanos no fallan?», respondí. Elvin vive aterrorizado de que su empresa descubra que no es tan brillante como su sueldo sugiere. Gren teme que sus hijos crezcan y lo olviden, de la misma manera que él me olvidó a mí. Me senté en el banco de trabajo, sintiendo el peso de revelaciones que habían tardado meses en salir a la luz. El miedo a fracasar no es debilidad, hijo. El miedo a intentarlo, sí lo es. Ese día trabajamos hasta el atardecer, hasta que por fin el carburador cedió a los ajustes pacientes y a la técnica correcta. El motor rugió al tercer intento, tosiendo la vida de regreso mientras hacía caer polvo de las vigas del garaje. El rostro de Del Mare se iluminó con una alegría pura, la misma que había tenido a los 5 años al ver sus primeros fuegos artificiales. «Lo logramos», susurró, escuchando al motor estabilizarse en un ronroneo constante. «Funciona de verdad. Lo lograste tú. Yo solo sostuve la linterna». La última semana pasó entre ajustes finos y pulidos, padre e hijo trabajando juntos para perfeccionar lo que habían resucitado. Al final del mes, el Mustang brillaba como dinero recién salido del banco, con el motor ronroneando la satisfacción de una restauración bien hecha. «Quédatelo», le dije mientras se preparaba para irse. «Considéralo una herencia adelantada». «Papá, no puedo». «Sí puedes. Lo construiste. Te lo ganaste». Le puse las llaves en la mano,
observando cómo las emociones desfilaban por su rostro como sombras. Además, esa motocicleta tuya suena a que está en las últimas. Por primera vez en años, mi hijo menor sonrió sin rastro de vergüenza, iluminando sus facciones. Ahora entiendo por qué nos hiciste pasar por esto. La voz de Elvin se filtraba a través de las paredes delgadas de mi cocina, mientras mis 3 hijos se reunían alrededor de la mesa en la que les había servido desayunos durante la mayor parte de sus vidas. Yo estaba en el pasillo, fingiendo revisar el termostato, pero en realidad escuchando la conversación que había esperado oír durante meses. Fuimos completamente egoístas, admitió Gren, con un tono cargado del peso de una revelación reciente. Todos esos años, todas esas cenas perdidas, todas esas llamadas olvidadas. Tal vez es hora de que realmente cambiemos algo, añadió Del Mare, con una voz más firme de lo que le había escuchado desde antes de la muerte de su madre. Su cumpleaños es la próxima semana. Podríamos aparecer, de verdad esta vez. 3 meses de paciencia estratégica habían conducido a este momento. Mis hijos, por fin, viendo más allá de sus propias circunstancias para reconocer al hombre que había moldeado todo el suelo sobre el que habían construido sus vidas. La ironía no se me escapaba. Mi venganza se había transformado en la redención que nunca me había atrevido a esperar. Probablemente espera que lo volvamos a decepcionar, dijo Elvin, y lo escuché juguetear con algo en la mesa. Seguramente su teléfono, porque los viejos hábitos mueren despacio. Lo entrenamos para esperar decepción. Entonces lo sorprenderemos. La mente organizada de Gren ya trabajaba, planeando y calculando como solía hacerlo para las fiestas de cumpleaños de sus hijos. Una celebración de verdad. No solo presentarnos, sino hacer que importe. ¿Qué es lo que realmente le gusta?, preguntó Del Mare, revelando con esa simple duda la distancia que había crecido entre nosotros durante los años. Me refiero a lo que le gusta de verdad, no lo que asumimos. Escucharlos descubrir lo poco que sabían de mis preferencias era como observar arqueólogos desenterrar artefactos de una civilización perdida. Discutieron sobre mis comidas favoritas, mi música preferida, mis intereses más allá del estrecho papel de padre que me habían asignado hacía décadas. Le encantaba pescar, recordó de pronto Gren. ¿Recuerdan aquel lago cerca de Burton? Íbamos todos los veranos cuando éramos niños. Todavía tiene todo el equipo en el sótano, aportó Del Mare. Lo vi cuando buscaba herramientas. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros le pidió ir a pescar?, preguntó Elvin. El silencio fue la única respuesta. La verdad era obvia para los 3. Entonces planeamos un viaje de pesca. De verdad, no un gesto a medias. La voz de Gren llevaba la determinación de un hombre que había encontrado su misión. Rentamos una cabaña para el fin de semana. Lo convertimos en una celebración como corresponde. En los días siguientes, observé cómo mis hijos coordinaban con una eficiencia que jamás habían aplicado a los asuntos familiares. Hicieron llamadas, confirmaron reservas, limpiaron y organizaron el equipo. Abordaron la planificación de mi cumpleaños con el mismo detalle que antes solo habían dedicado a sus carreras y ambiciones personales. Papá, Elvin se me acercó un viernes por la tarde, mientras yo leía en la misma silla donde había planeado su ultimátum de herencia meses atrás. ¿Tienes planes para el próximo fin de semana? Nada que no pueda cambiar. Respondí con voz neutral, curioso por la forma en que presentarían su sorpresa. Pensamos que podríamos ir a pescar. Todos juntos, como cuando éramos niños. Suena agradable. Agradable. Como si 3 meses de rehabilitación emocional hubieran desembocado en algo meramente agradable. Me encantaría. Genial. Su alivio era palpable. Gren está organizando la cabaña y Del Mare se encarga del bote. Bueno, de pedirlo prestado. Aún están ajustando los detalles. Estoy seguro de que saldrá bien. Esa noche me senté en la cocina, escuchando los sonidos de una cooperación genuina fluir desde la sala.
Mis hijos discutían sobre cajas de aparejos y arreglos para dormir con la familiaridad cómoda de personas que habían redescubierto que, en el fondo, disfrutaban de la compañía mutua. El plan estaba funcionando mejor de lo que jamás me habría atrevido a esperar. Mi venganza calculada había evolucionado en reconciliación auténtica, transformando a 3 extraños con mi ADN de nuevo en los hijos que había criado con tanto cuidado años atrás. A través de la ventana de la cocina, podía ver el Mustang restaurado de Del Mare estacionado junto a la minivan de Gren y el BMW de Elvin. 3 vehículos que representaban 3 formas distintas de enfrentar la vida, pero que, por primera vez en años, apuntaban al mismo destino. Mañana llegaría mi primera celebración de cumpleaños en más tiempo del que me gustaba recordar. Pero esa noche me permití el silencioso orgullo de un plan que había resultado mejor de lo previsto, convirtiendo la venganza en algo mucho más valioso que la simple retribución. La ironía no se me escapaba. Mi venganza se había transformado en la redención que nunca me había atrevido a esperar. Probablemente espera que lo volvamos a olvidar, dijo Elvin, y lo escuché juguetear con algo en la mesa. Seguramente su teléfono, porque los viejos hábitos mueren despacio. Lo entrenamos para esperar decepción. Entonces lo sorprenderemos. La mente organizada de Gren ya estaba trabajando, planeando y calculando como lo hacía en los cumpleaños de sus hijos. Una celebración de verdad. No solo aparecer, sino hacer que importe. ¿Qué es lo que realmente le gusta?, preguntó Del Mare. La pregunta revelaba cuánta distancia había crecido entre nosotros con los años. Me refiero a lo que le gusta de verdad, no lo que suponemos. Escucharlos descubrir lo poco que sabían de mis preferencias fue como ver a arqueólogos desenterrar artefactos de una civilización perdida. Debatieron sobre mi comida favorita, mi música preferida, mis intereses más allá del estrecho papel de padre que me habían asignado décadas atrás. Le encantaba pescar, recordó de pronto Gren. ¿Se acuerdan del lago cerca de Burton? Íbamos todos los veranos cuando éramos niños. Todavía tiene todo el equipo en el sótano, añadió Del Mare. Lo vi cuando buscaba herramientas. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros le pidió ir a pescar?, preguntó Elvin. El silencio fue la única respuesta. La verdad era obvia para los 3. Entonces planeamos un viaje de pesca. De verdad, no un gesto a medias. La voz de Gren llevaba la determinación de un hombre que había encontrado su misión. Rentamos una cabaña para el fin de semana. Lo convertimos en una celebración como corresponde. En los días siguientes, observé cómo mis hijos coordinaban con una eficiencia que nunca habían aplicado a los asuntos familiares. Hicieron llamadas, confirmaron reservas, limpiaron y organizaron el equipo. Planificaron mi cumpleaños con la misma atención al detalle que antes habían reservado únicamente para sus carreras y ambiciones personales. Papá, Elvin se me acercó un viernes por la tarde, mientras yo leía en la misma silla donde había concebido el ultimátum de la herencia meses atrás. ¿Tienes planes para el próximo fin de semana? Nada que no pueda cambiar. Respondí con voz neutra, curioso por la forma en que presentarían su sorpresa. Pensamos que podríamos ir a pescar. Todos juntos, como cuando éramos niños. Suena agradable. ¿Agradable? Como si 3 meses de rehabilitación emocional hubieran desembocado en algo meramente agradable. Me encantaría. Genial. Su alivio era palpable. Gren está organizando la cabaña y Del Mare se encarga del bote. Bueno, de pedirlo prestado. Los detalles aún se están resolviendo. Estoy seguro de que saldrá bien. Esa noche me senté en la cocina, escuchando los sonidos de una cooperación genuina fluir desde la sala. Mis hijos discutían sobre cajas de aparejos y arreglos para dormir con la familiaridad cómoda de quienes habían redescubierto que, en el fondo, disfrutaban de la compañía mutua. El plan estaba funcionando mejor de lo que jamás me habría atrevido a esperar. Mi venganza calculada había evolucionado en reconciliación auténtica, transformando a 3 extraños con mi ADN de nuevo en los hijos que había criado con tanto cuidado años atrás.
A través de la ventana de la cocina veía el Mustang restaurado de Del Mare estacionado junto a la minivan de Gren y el BMW de Elvin. 3 vehículos que representaban 3 formas distintas de enfrentar la vida, pero que, por primera vez en años, apuntaban al mismo destino. Mañana sería mi primera celebración de cumpleaños en más tiempo del que quería recordar. Pero esa noche me permití la satisfacción silenciosa de un plan que había resultado mejor de lo previsto, convirtiendo la venganza en algo mucho más valioso que la simple retribución. La mañana de mi cumpleaños número 68 llegó con el sonido de puertas de autos cerrándose en mi entrada a las 8 de la mañana, 3 horas antes de lo que cualquiera de mis hijos había aparecido en años. Desde la ventana de mi dormitorio los vi reunidos alrededor del BMW de Elvin. Sus gestos animados sugerían conspiración más que encuentro casual. Del Mare cargaba una nevera demasiado grande para ser solo equipo de pesca. Gren forcejeaba con lo que parecían decoraciones mal escondidas en bolsas de basura. Elvin coordinaba los movimientos con la eficiencia de un gerente de proyectos, revisando su teléfono y señalando distintos puntos de entrada a la casa. Me vestí despacio, saboreando la ironía de los roles invertidos respecto al desastre de febrero. Entonces yo había esperado, desesperado, a unos hijos que nunca llegaron. Ahora ellos esperaban ansiosos afuera, probablemente aterrados de que descubriera su sorpresa antes del momento indicado. «Buenos días, papá», me llamó Elvin cuando salí al porche, con una voz forzadamente casual. «Bonito día para pescar, ¿no crees?» «Perfecto clima», asentí, notando cómo Gren se apresuraba a ponerse entre mí y el garaje, de donde venían ruidos sospechosos que delataban actividad oculta. «¿Cuándo salimos?» «En realidad, pensamos que quizá quisieras hacer unos mandados primero», sugirió Del Mare, su nerviosismo haciéndolo hablar demasiado rápido. «Ya sabes, darnos tiempo para cargar el bote y organizar el equipo». «¿Mandados en mi cumpleaños?» Arqueé una ceja, disfrutando de su incomodidad. «Cosas pequeñas», intervino Gren. «Tal vez ir a la ferretería o dar una vuelta por la ciudad. Tómate tu tiempo». Su intento transparente de manipulación me divertía más de lo que debería. Después de meses de maniobras psicológicas, ver a mis hijos tratar de engañarme era como enseñarles a jugar ajedrez, esfuerzo sincero, pero arruinado por señales demasiado obvias. «Supongo que podría revisar algunas cosas», concedí, tomando las llaves con fingida desgana. «Pero no tarden mucho. Los peces pican mejor en la mañana». Conduje sin rumbo por Cleveland durante 4 horas, pasando por lugares que medían la distancia entre las decepciones del pasado y la esperanza del presente. La acería donde había trabajado 40 años estaba vacía ahora, sus chimeneas convertidas en monumentos silenciosos de una era industrial que había moldeado mi carácter, pero no la comprensión de mis hijos. A las 2 de la tarde regresé a casa y encontré la entrada llena de vehículos conocidos. No solo los autos de mis hijos, sino también el sedán de Nelly y varios más de vecinos y viejos amigos que no veía en meses. La conspiración había superado los límites familiares. ¡Sorpresa!, estalló el coro al abrir la puerta principal, aunque la palabra quedaba corta para describir la transformación que descubrí dentro. Mi sala estaba decorada con serpentinas y globos, pero lo importante era que estaba llena de gente que importaba. Emma y Liam saltaban con emoción contenida. Nelly sonreía con la satisfacción de una planificación exitosa. Incluso la señora Henderson, mi vecina, sostenía un molde tapado que olía a su famoso pastel de manzana. «Papá». Elvin dio un paso adelante, su compostura profesional reemplazada por algo más genuino. «Queremos mostrarte que de verdad te amamos. Esta vez no te fallaremos», añadió Gren, con un brazo rodeando a sus hijos como si fueran anclas que lo mantenían firme en ese momento. «Gracias por no haberte rendido con nosotros», dijo Del Mare en voz baja, con un tono cargado del peso de meses dedicados a reconstruir algo más que motores de autos. Miré alrededor de la sala y vi rostros volcados hacia mí con expresiones que no había presenciado en años. Atención, afecto, genuino placer por mi presencia. La mesa del comedor, escenario de aquella vigilia solitaria en febrero, ahora rebosaba de comida, familia y el caos cómodo de una verdadera celebración.
Nunca me rendí, respondí, con la voz más firme que mis emociones. Solo estaba esperando a que volvieran. La tarde transcurrió entre risas y conversaciones, recuerdos compartidos y otros reconstruidos. Mi nieta me entregó un dibujo hecho a mano de nuestra familia pescando juntos. Mi nieto me mostró los movimientos de ajedrez que le había enseñado durante el mes de Gren. Amigos y vecinos que habían visto crecer a mis hijos se sorprendían de cuánto habían cambiado. Al llegar la noche y mientras los invitados comenzaban a marcharse, me descubrí observando a mis hijos recogiendo juntos sin que nadie se los pidiera. Elvin secaba los platos, Gren doblaba las sillas, y Del Mare barría el suelo de la cocina con el mismo cuidado con el que había restaurado un motor. En mi bolsillo, la carta de Estella crujió suavemente cuando cambié de postura. 4 meses atrás, sus palabras me habían empujado hacia la venganza. Esa noche parecían reliquias de otra vida, testigos de un dolor que se había transformado en algo inesperadamente valioso. Había llegado el momento de cerrar el círculo, de revelar el catalizador que había puesto todo en marcha. Mis hijos merecían conocer la verdad sobre la motivación de su padre, aunque esa verdad complicara su recién conquistada gratitud. La semana después de mi cumpleaños, cuando la alegría se asentó en algo más profundo y duradero, llamé a mis 3 hijos de vuelta a la casa donde todo había comenzado. El mismo salón que había presenciado el ultimátum de la herencia ahora sería testigo de la revelación final, completando un ciclo que había iniciado con la honestidad devastadora de Estella. «Tengo algo que contarles», anuncié cuando se acomodaron en las mismas sillas que habían ocupado meses atrás. Pero esta vez su postura reflejaba confianza, no ansiedad defensiva. Algo que deben entender sobre por qué realmente diseñé esos meses que pasaron aquí. Elvin se inclinó hacia adelante, más interesado que desconfiado. Imaginamos que querías enseñarnos sobre la responsabilidad familiar. Eso era parte. Saqué del bolsillo de mi camisa el sobrecolor crema que había detonado todo. Pero hubo algo más específico que me convenció de que necesitaba tomar medidas drásticas. La carta se sentía diferente en mis manos ahora, más ligera, su poder de herir atenuado por la sanación que había provocado. Mis hijos me miraban con curiosidad mientras desplegaba la caligrafía familiar de Estella. Esto llegó la noche de mi cumpleaños número 67, expliqué, notando cómo sus rostros se tensaban al recordar aquella fecha amarga. De parte de Estella Campbell, mi amiga de la infancia. Ella se encontró con ustedes en el Riverside Café. Comencé a leer en voz alta, observando cómo sus expresiones pasaban de la curiosidad al reconocimiento y finalmente a la mortificación, mientras las palabras de Estella revelaban su desdén casual hacia la importancia de su padre. Cuando lo mencioné, sus rostros cambiaron. Lo consideran anticuado y aburrido. Elvin incluso se rió cuando alguien habló de tu fiesta de cumpleaños. El rostro de Del Mare se tiñó de rojo al escuchar sus propias palabras reflejadas en las observaciones de Estella. Gren apretó los brazos de la silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Elvin fijó la vista en el suelo, calculando seguramente cuántos conocidos habían presenciado aquella conversación humillante. ¿De verdad dijimos esas cosas sobre ti?, preguntó Elvin, apenas por encima de un susurro. Según alguien que se preocupó lo suficiente para advertirme, sí. Doblé la carta con cuidado, devolviéndola a mi bolsillo. Ahora ya saben que me llevó a todo esto. Podrías habérnoslo dicho directamente, protestó Gren, aunque su tono sugería que ya conocía la inutilidad de ese camino. Lo intenté. Pero no escuchaban. Los miré uno a uno, viendo a hombres que habían cambiado de verdad, no a muchachos haciendo ajustes temporales para asegurar una herencia. La pregunta no es si dijeron esas cosas. La pregunta es si aún lo creen. El silencio se extendió durante minutos mientras mis hijos procesaban la revelación de que su padre había orquestado meses de rehabilitación emocional basándose en críticas escuchadas por terceros. Una manipulación que quizá antes los habría enfurecido, pero que ahora solo parecía entristecerlos. Fuimos unos idiotas, admitió Del Mare al fin, su honestidad cortando la tensión. Sentarnos en público a hablar de ti como si fueras una carga embarazosa, en vez del hombre que sacrificó todo por nosotros.
El ultimátum de la herencia, las estadías mensuales, incluso los proyectos específicos que nos asignaste, Elvin iba desmenuzando las implicaciones con su mente analítica. Diseñaste todo para responder a lo que dijimos de ti. Lo importante no es lo que dijeron, respondí. Lo importante es lo que aprendieron. Que nunca fuiste aburrido, dijo Gren suavemente. Que anticuado significaba tener principios y ser confiable. Que los pequeños y egoístas éramos nosotros. La conversación que siguió estuvo llena de disculpas mutuas y de una nueva comprensión. Mis hijos expresaron remordimiento genuino por palabras dichas a la ligera, pero escuchadas con profundo dolor. Yo expliqué cómo la carta de Estella había cristalizado años de distancia creciente en un plan concreto para la reconciliación. La herencia siempre fue suya, les aseguré al concluir nuestra charla. Las condiciones eran solo mi manera de asegurarme de que fueran dignos de ella. ¿Y lo de la Cruz Roja?, preguntó Del Mare con una pequeña sonrisa. Ellos habrían recibido una donación generosa de todas formas. Pero me alegra que ahora provenga de hijos agradecidos y no de un padre decepcionado. Cuando se prepararon para marcharse, cada uno se acercó a mí por separado, no con la obligación de visitas programadas, sino con el afecto natural de familiares que genuinamente disfrutan de la compañía mutua. La carta había cumplido su propósito, transformándose de fuente de dolor en catalizador de sanación. La amistad de Estella me había dado exactamente lo que necesitaba, la verdad que nos liberó a todos. Las cenas de domingo se convirtieron en la piedra angular de nuestra familia reconstruida, reemplazando las visitas esporádicas en fiestas que antes definían nuestra relación. La primera de esas reuniones oficiales tuvo lugar el fin de semana posterior a la revelación de la carta, con mis 3 hijos llegando puntualmente a las 4. Un milagro que 6 meses antes habría parecido imposible. Ahora entiendo que la familia importa más que la carrera, declaró Elvin mientras me ayudaba a poner la mesa, sus trajes caros ya retirados para estas ocasiones en favor de ropa cómoda, adecuada para participar de verdad en la vida hogareña. A los niños les encanta pasar tiempo con el abuelo, añadió Gren, observando cómo Emma me enseñaba a trenzar pulseras de amistad, mientras Liam me mostraba la técnica correcta para construir aviones de papel. Preguntan por ti todos los días, añadió Del Mare, que ahora llegaba temprano para ayudar con la preparación de la comida, usando habilidades que había aprendido durante su mes de tareas en la cocina. Por fin sé dónde está mi hogar. No es un lugar. Son las personas que de verdad quieren tenerte cerca. Cada hijo había mantenido conexiones individuales más allá de nuestras reuniones semanales. Elvin llamaba los martes por la noche para hablar de estrategias de negocios y pedirme consejos sobre desafíos laborales, descubriendo que 40 años de gestión en la acería me habían enseñado principios de negociación que ningún MBA podía igualar. Gren traía a los mellizos todos los sábados por la mañana para clases de ajedrez y horas de cuentos, construyendo tradiciones que sobrevivirían mucho después de que yo ya no estuviera. Del Mare pasaba las tardes de los miércoles en el garaje, trabajando en distintos proyectos automotrices mientras conversábamos de todo y de nada, con el ritmo cómodo de quienes ya no necesitaban demostrarse su valor mutuamente. La mejor venganza, observé una noche, mientras recogíamos tras una cena familiar particularmente bulliciosa, es convertir a los enemigos en amigos. ¿De verdad fuimos enemigos?, preguntó Gren, genuinamente desconcertado por la descripción. Eran extraños que compartían mi ADN, lo corregí. Y eso es peor que ser enemigos, porque al menos los enemigos reconocen la existencia del otro. La transformación se extendió más allá de nuestra familia inmediata. Nelly había comenzado a acompañar a Gren a las cenas de los domingos, aportando sus propias recetas a la rotación y devolviendo la perspectiva femenina que nuestra casa masculina había perdido desde la muerte de mi esposa. Emma y Liam trataban mi hogar como su segunda casa, dejando juguetes en lugares estratégicos y llenando los silencios con el parloteo constante de niños que se sentían realmente bienvenidos. Los planes de vacaciones surgieron de manera natural a partir de nuestra renovada conexión. Un viaje de pesca al mismo lago donde había enseñado a mis hijos a lanzar las cañas 30 años atrás. Un fin de semana en el Salón de la Fama del Béisbol,
compartiendo mi pasión por las estadísticas y la historia con nietos que encontraban fascinante, y no anticuado, mi conocimiento enciclopédico de las rotaciones de lanzadores de los años 60. ¿Sabes qué es lo gracioso?, comentó Del Mare durante una de nuestras sesiones en el garaje, con las manos llenas de grasa mientras ajustaba el carburador de la cortadora de césped de un vecino que habíamos aceptado reparar. Pasé años pensando que desaprobabas todo lo que hacía. Y resulta que solo estabas esperando a que hiciera algo digno de tu aprobación. Nunca me decepcionaste por quien eras, le respondí, pasándole la llave correcta sin que me la pidiera. Me decepcionaba la versión de ti mismo que creías tener que ser. El Mustang se convirtió en el símbolo de la restauración de nuestras relaciones. No solo el coche en sí, sino lo que representaba: paciencia, atención al detalle y la disposición de invertir tiempo en proyectos cuyos resultados no eran inmediatos. Los vecinos a menudo se detenían a admirar el trabajo de Del Mare, y sus elogios se reflejaban también en el maestro que había guiado el proceso de restauración. Increíble lo que ese muchacho logró en solo un mes, comentó la señora Henderson después de la iglesia un domingo, sin darse cuenta del proyecto más profundo de reconstrucción que aquella restauración había facilitado. Increíble lo que puede ocurrir cuando alguien cree en tu potencial, asentí. El final de junio trajo consigo mi ritual favorito: sentarme en el porche después de la cena, viendo a Del Mare enseñarle a Emma lo básico del mantenimiento automotriz mientras Gren y Liam jugaban a lanzar la pelota en el jardín. Y Elvin llegaba temprano a cenar, en lugar de salir corriendo de compromisos previos. Los sonidos de la vida familiar llenaban los espacios que habían estado vacíos durante demasiado tiempo. La carta de Estella seguía en el bolsillo de mi camisa, no como recordatorio de un dolor pasado, sino como prueba de que, a veces, las verdades más dolorosas pueden producir los resultados más hermosos. Mi plan de venganza había superado con creces su propósito original, creando algo mucho más valioso que la mera retribución. Al ver a mi nieta aprender a revisar el nivel de aceite mientras su padre le explicaba la importancia del mantenimiento regular, comprendí que las mejores victorias no se trataban de derrotar enemigos, sino de transformar el campo de batalla en un lugar donde todos pudieran prosperar. Las sillas vacías alrededor de mi mesa habían sido ocupadas. El silencio de mi casa había sido reemplazado por risas. La decepción en mi corazón se había transformado en gratitud por unos hijos que, al fin, se habían convertido en los hombres que siempre supe que podían ser. La venganza, descubrí, era más dulce cuando sanaba en lugar de herir. Cuando construía en vez de destruir. Cuando convertía la decepción de un padre en la redención de toda una familia. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios lo que te hizo sentir. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarme.